Bueno, pues vamos a empezar son capítulos un poco largos, y queremos pues, terminar todo el curso, ¿ah? Este, Déjame conectar. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de compartir la palabra de Dios, de retroalimentarnos, Señor, con esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, Señor. Hoy oramos, Padre, que tú nos des el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento para entender esta carta que le está enviando Pablo a Timoteo, Señor, ya en sus últimos días, Pablo, Señor, próximo a la muerte, Señor, pero hablándole a un siervo que era Timoteo, Señor. Oramos, Señor, que nosotros tengamos ese mismo sentir, eso mismo que Timoteo tenía en su corazón, Señor, de servir a los demás y de llevar la palabra de Dios a todos aquellos que estaban sin Cristo en aquel tiempo, Señor, y hoy también, Padre, pues todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Patty, de su esposo, de sus hijos, Señor, la vida de las demás participantes, Señor. Las bendecimos, Padre, y oramos que tú les des la oportunidad pronto, Señor, de conectarse, Señor. Sí, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Sí. Amén. 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 Bueno, pues en este segundo capítulo que habla de Pablo exhortando a Timoteo a que testifique de Cristo, ¿verdad? Y inicia Pablo siempre con la salutación que hace en sus cartas, muy parecidas, en algunas cambia, pero dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia, paz de Dios y Padre Jesucristo nuestro Señor. Esa siempre era la presentación de Pablo en sus cartas. Y entonces inicia Pablo dando gracias a Dios, dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y día, se lo está diciendo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Espero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso,
tú lo sabes mejor. Pues es una carta prácticamente de despedida que está haciendo aquí Pablo. Estaba próximo a la muerte y, y escribe esta carta, ¿no? Sí. Y siempre con lo que inicié, siempre diciendo estas palabras, que los dice también en otras partes, ¿sí? Eh, esa presentación que él hacía de sí mismo, ¿sí? Según la promesa de la vida, dice que es en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, esto lo dice el apóstol Pablo, lo está considerando que eso es lo que tenemos que, le dice a Timoteo, es lo que tienes que predicar el evangelio, la promesa de la vida. Y la promesa de la vida está en Cristo Jesús. Hasta el día de hoy, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que la única forma de tener la vida eterna es recibir esa promesa, creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y que la promesa es que al tener en Cristo en nuestro corazón, o sea, nosotros podemos estar o vamos a estar algún día con Él, ¿no? Entonces, el único camino, o sea, Pablo lo está diciendo, es Jesús, ¿verdad? Es Jesús para alcanzar la vida eterna. Y son palabras ya, el apóstol Pablo encarcelado, sabía ya su sentencia de que le quedaba poco tiempo y él quería ver a Timoteo, pero él hace todas estas cosas y hay ciertas emociones de Pablo en considerarlo su hijo a Timoteo, en considerarlo de su más confianza, ¿sí? En la carta a los filipenses le dice, no tengo a quién más mandarles, o sea, no hay otro que tenga mi sentir, le dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Y bueno, Pablo aquí se presenta como un representante oficial de Jesucristo, ¿sí? Este, porque pues él tenía razón, él fue separado para él fue separado para esa misión y por eso él se presenta como ese apóstol que no estuvo con los 12 apóstoles, pero Jesús lo hizo apóstol. Y por eso él hace estas presentaciones siempre hablando de la voluntad de Dios. Y aquí vemos en el versículo 2 dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de Jesucristo, o sea, nuestro Señor. Aquí Pablo, en varios partes de la escritura, o sea, lo llama como hijo amado, querido, genuino, porque había mucha gente que rodeaba al apóstol Pablo, pero hombres fieles, pocos. Hombres fieles, pocos, él los menciona, ¿sí? Este afecto que viene de los labios del apóstol Pablo, ¿sí? De uno que va a enfrentar la muerte, me imagino emocionalmente cómo estaba. Y no estaba, yo creo, Pablo triste por su muerte, sino triste porque quería ver a Timoteo. Y ese era el punto, que él quería que Timoteo lo viera por última vez en la cárcel, ¿no? Entonces, este, Pablo yo creo que viene a su memoria todo el tiempo que ha estado con Timoteo, lo recuerda un joven eh, muy disponible, o sea, con un corazón hermoso, ¿sí? Y que la vida de Timoteo había estado mezclada con la de Pablo, o sea, definitivamente, ¿no? Entonces, por eso Pablo lo saluda como a este hijo amado, ¿no? Y diciendo gracia, y la gracia es el perdón no merecido que Dios nos ha dado, ¿sí? Y el favor, ¿sí? Entonces, esta forma es como se presenta el apóstol Pablo, ¿sí? De esta manera.
Dice en el versículo 3: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y día. Se le llaman cartas o epístolas pastorales, ¿verdad? Aunque no está dirigida a pastores, pero suena como si fueran a pastores, ¿sí? Y, y Pablo aquí empieza a decir que lo tiene en su lista de oraciones, ¿sí? Y si vemos las cartas del apóstol Pablo en varios, él menciona a quienes tienen oraciones, ¿verdad? Vamos muy rápido como para hacer una lista de todos los que Pablo menciona, en algunos de los cuales oró Pablo, ¿sí? Pero vemos aquí que el apóstol Pablo habla de esto, ¿no? Sí. Pablo siempre agrega su gratitud a Dios, su alabanza a Dios, a pesar de estar en una circunstancia tan difícil, ¿sí? Que pudiera haber estado hasta deprimido, ¿no? Entonces, sin olvidar el, el, el entorno en el que estaba viviendo Pablo, imaginándonos pues en una celda sombría, enfrentando pues la muerte lentamente, pero Pablo aquí en esta carta no se le ve quejarse. Yo creo que muchos, y me incluyo, pues sí estaríamos quejándonos, ¿no? Pero Pablo sabía que lo que le estaba pasando a Pablo era permitido por Dios, ¿verdad? Era permitido por Jesús, ¿no? Y Pablo empieza a meditar todas estas cosas, ¿no? Y a veces en la vida cristiana, cuando pasamos por situaciones difíciles o aflicciones, a veces tenemos que hacer lo que Pablo hacía, ¿no? Pablo meditaba en las bendiciones pasadas, ¿sí? O sea, en lo que Dios había hecho en su vida, porque recibimos la bendición, pasa el tiempo y nos olvidamos que Dios nos bendijo grandemente en una situación difícil de salud, económica, familiar, matrimonial, y nos olvidamos de todo eso, ¿sí? Pero Pablo aquí está meditando sobre todas esas bendiciones que estaba recibiendo, ¿sí? Que estaba recibiendo y que en ese momento también la consideraba una bendición, ¿sí? Una bendición de parte de Dios. Y por eso él expresa su gratitud, ¿sí? Y lo expresa de manera sincera, no de labios para afuera, ¿sí? Y por eso es donde dice, confieso mi gratitud a Dios, ¿sí? Dice, a quien yo con mis antepasados sirvo con una conciencia pura, ¿sí? Pura. Porque le dice, me acuerdo constantemente de ti en mis oraciones. O sea, lo tenía en sus oraciones el apóstol Pablo, de noche y de día, dice, ¿sí? Y dice, al revivir tus lágrimas, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, este, vienen de un hombre con una gran estima hacia su discípulo y le menciona. O sea, tanto a su abuela como Loida. Por eso hizo una fe no fingida, porque sabía que estaba bien establecido en la fe cristiana. O sea, estaba convencido tanto en la de su abuela como de su madre y como de él, ¿no? Entonces, este, Pablo no tiene miedo de hablar estas cosas antes de morir, ¿sí? Porque Pablo, al proclamar el evangelio, dice que su conciencia está tranquila, ¿no? Y es algo que nosotros debemos reflexionar hacia adentro de nosotros mismos, si en realidad hemos predicado el evangelio, si en realidad tenemos una conciencia limpia, ¿sí? Este, que nos haga ese sentir, ¿verdad? De que nos sentimos en paz con el Señor porque hemos hecho
lo que Jesús le mandó a Pablo que hiciera, Pablo lo estaba haciendo. O sea, el Señor Jesucristo, o sea, le había dicho que iba a pasar aflicciones, no, que iba a pasar aflicciones, inclusive se lo dice a Ananías, ¿sí? Es necesario que él sufra, ¿sí? Y Pablo lo estaba llevando, o sea, Pablo lo estaba llevando, pero también quería que Timoteo tuviera ese sentir, o sea, Timoteo era su sucesor prácticamente. ¿Sí? Timoteo era su sucesor y era el que lo iba a reemplazar, no había otro más que Timoteo. Y por eso le hace todos estos comentarios, ¿sí? Este, de, de cómo lo ha conocido desde el pasado, ¿no? O sea, cuando sus madres habían conocido a Cristo, habían escuchado y cuando ven a Pablo, pues confirman su fe, pero también, o sea, llevan a Timoteo a los pies de Cristo, ¿sí? Entonces, todo esto es unas declaraciones, eh, pues muy de un hombre de fe, ¿sí? De fe. Entonces, Pablo, cuando se refiere a mis mayores, se refiere a los del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el mismo Isaías y todos los antepasados que creyeron en Dios y que creían en la resurrección, que creían en el Mesías sobre todo, ¿sí? Entonces hay una continuidad entre la antigua y la nueva dispensación. La antigua, que eran los que habían creído que y venía un Mesías, ¿verdad? Pero hoy los que una vez recibieron al Mesías creyeron en que ellos ese era Mesías. Entonces había una continuidad de fe de los pasados, por eso él dice esto, ¿no? O sea, Pablo está proclamando eso, ¿sí? Entonces, todo eso estaba en el pueblo de Israel, aunque en esos momentos está en Roma, ¿sí? A la que Roma había cambiado todo, ¿sí? Había cambiado todo. Entonces, por eso Pablo dice, a quien yo desde mis antepasados sirvo, ¿sí? Sirvo, ¿sí? O sea, su fe derivaba de los antepasados, aunque cuando el Mesías estaba aquí, Pablo era un perseguidor, ¿no? Pero bueno, o sea, el Señor lo tocó, ¿no? Sí. Entonces, por eso le dice, cuando me acuerdo constantemente de ti en mis oraciones, Pablo oraba porque a pesar del temperamento de Timoteo, o sea, Pablo sabía que iba a ser un gran trabajo, sabía que lo que era el que le seguía a Pablo era Timoteo y por cual lo está animando a hacer todas estas cosas, ¿no? Y eso es bueno también cuando tenemos discípulos, o sea, inculcarles todo esto, o sea, no porque nos vayamos a morir, ¿verdad? Pero decirles cuando vayan a tener su, este, su nuevo grupo, etcétera. Sí. Entonces, estas cosas estaban sucediendo, estaba escribiendo desde la cárcel el apóstol Pablo y le dice, al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo. El propósito que Pablo está aquí, esta carta, es que Timoteo tuviera un espacio para verlo por última vez, para verlo por última vez, ¿sí? Entonces aquí vemos un evidente cariño, ¿sí? Que Pablo tenía por Timoteo. Y es un ejemplo para nosotros, para los líderes, o sea, cómo hay esa mezcla de emociones, de cariño, o sea, hacia los discípulos, y no necesariamente tienen que ser como Timoteo, ¿verdad? El hecho que veamos una persona esforzarse, a un discípulo esforzarse, es motivo de gozo para cualquier líder, ¿no? Entonces, esto Pablo sentía por Timoteo, ¿no? O sea, entonces, eh, pues Pablo se estaba enfrentando a la muerte, ¿sí? Por eso Pablo recordó esas lágrimas y deseó el consuelo de su compañía en aquellos momentos
en los que Pablo estaba diciendo, ¿no? Y prácticamente está diciendo al revivir en mi memoria, ¿no? Sí, al revivir en mi memoria, se acordaba de esas lágrimas de Timoteo porque hubo un momento en que ellos se separaron, ¿sí? O sea, Timoteo estaba con Pablo, hubo ese momento en que se separaron y estamos seguros, no menciona a Pablo, yo lloré, sino que dice, recuerdo tus lágrimas, ¿no? O sea, que Timoteo haya derramado, o sea, por el apóstol Pablo al separarse, era como un padre, ¿sí? Entonces, esta separación, pues, era dolorosa, ¿no? Eh, y todo esto sucedió en ese momento, ¿no? Sí. Recordemos en ese momento, en ese tiempo que está escribiendo el apóstol Pablo, era un tiempo de persecución religiosa, ¿sí? Este, cuando ellos se separan, o sea, Pablo está libre, ¿no? Pablo está libre, habría persecución, ¿sí? Y en ese momento Pablo estaba próximo a ser capturado, ¿sí? Entonces, el recuerdo de las lágrimas de amor de Timoteo hacía que Pablo anhelara verlo nuevamente. O sea, Pablo, mucha gente no quiso ir a visitarlo por temor y ahorita vamos a ver, o sea, Pablo lo dice. O sea, mucha gente tenía miedo que lo relacionaran con el apóstol Pablo, pero sabía que Timoteo no. O sea, que Timoteo lo iba a ir a ver. Y por eso se refiere con él a esa carta, ¿no? Pablo estaba ansioso de hacer venir a su amigo para que lo visitara en esa celda en Roma, ¿no? Entonces, es como unas palabras de despedida, ¿sí? De su gran discípulo y de que estaba enfrentando la muerte, aunque no se le ve de una manera quejosa a Pablo, pero yo creo que como ser humano pues, sentía que iba a dejar de servir a Dios, pero también él sabía a dónde iba a ir. O sea, una vez que viera su muerte, ¿no? Que sintiera su muerte, Pablo sabía. Y la preocupación de Pablo, entre comillas, era que Timoteo siguiera ejerciendo esa fe no fingida, esa ese amor que tenía por las almas, porque eso era Timoteo, ese amor y por las necesidades de las personas de la iglesia, ¿sí? A pesar de ser joven, o sea, él tenía todas estas cosas, todas estas virtudes, este, Timoteo, que Pablo las resaltaba mucho en él, ¿no? Y luego en el versículo 5 bueno, si hay algún comentario, me levanta la mano y estamos. ¿Sí? En el versículo 5 bienvenida Perla, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, ¿sí? Eunice, y estoy seguro que en ti también la habrá, ¿sí? Eh, Pablo venía del judaísmo, ¿sí? Nos acordamos, ¿no? Y Timoteo, o sea, venía de un hogar cristiano, criado, ¿no? O sea, tanto sus abuelas, su madre, su abuela eran cristianas, ¿sí? Y seguramente su abuela y su madre tuvieron mucho que ver en la conversión de Timoteo, ¿no? El padre de Timoteo era griego, ¿sí? El padre de Timoteo era griego. Y la verdad no menciona la Biblia y eso queda así nada más al aire y de investigar bien si realmente el padre de Timoteo había creído en Cristo, ¿verdad? O sea, no viene en la Biblia, sí, pero está así, puede ser que sí, puede ser que no, esperamos que sí, sí, si ya la abuela, la madre y el hijo, pues yo creo que el testimonio de Timoteo era para que las personas se convirtieran, ¿no? Sí. Entonces Pablo está diciendo un recordatorio de tu fe no fingida. Y cuando he leído estos
estos versículos y estos pasajes quiere decir que si hay una fe fingida. O está diciendo una fe no fingida, quiere decir que a veces se finge la fe. No sé de qué manera, ¿verdad? Yo diría, no tiene mucha fe, pero dice aquí Pablo, tu fe no fingida. O sea, a lo mejor se refería sin hipocresías, ¿sí? Este, no sé, sí. Este, a lo mejor, probablemente, dicen algunos comentaristas bíblicos, ¿verdad? Que a lo mejor Pablo lo dijo porque había ocurrido algo en Roma, que había hecho que el apóstol recordara la fe de Timoteo. O sea, puede ser una hipótesis, sí. Otros dicen que probablemente Timoteo le envió una carta, la leyó y vio esa fe auténtica en Cristo, sí. Y otros creen que probablemente alguien fue con Pablo y sabía la infancia de Timoteo, sí, y la conversión de este joven. Y fueran las razones por las que fueran, ¿verdad? Y habría, yo creo, muchas razones. El detalle es que Pablo le dice esto a Timoteo, ¿no? Entonces, el alma de Pablo se llena de anhelo de ver a Timoteo, ¿no? Este, Pablo está convencido de que Timoteo, o sea, no es un creyente, no es un creyente solamente para cuando las cosas andan bien, ¿sí? Porque a veces nos acercamos a la iglesia pero cuando no, no nos acercamos, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que Jesús dijo, en el mundo tendré esa aflicción, ¿sí? O sea, no podemos nosotros, y estaría mal de nuestra parte, cuando guiamos a alguien a Cristo, decirle, "Mira, con esto se acabó todos tus problemas, tu economía se va a resolver, no, no. Lo que nosotros decir, tienes fe y pon esa fe en Cristo, ¿verdad? Lo más importante, lo más importante para una persona, nosotros expresarles es el arrepentimiento de sus pecados, ¿sí? El arrepentimiento de sus pecados y creer en Jesús, o sea, como su Señor y Salvador, y que esto lo lleva a la promesa que decíamos al principio de la vida eterna. Eso, o sea, trae paz a la persona, ¿sí? Yo estoy discipulando a una persona, que está en una condición de arraigo domiciliario y él no había recibido a Cristo. O sea, todo esto lo estoy viendo por videollamadas. Y cuando yo lo guié a hacer la oración de fe en Cristo Jesús, cuando él oró, ya le dije lo que significaba y todo, y como a los 10 minutos me dijo, es que algo sentí cuando pasó esto, algo sentí que la piel se me enchinó, algo sentí, o sea, le dije, "Esa es la presencia del Espíritu Santo, sí, o sea, de un hombre que estaba haciendo, o sea, esa oración y ese anhelo de fe en Cristo Jesús. Yo no le dije, mañana te van a quitar esa sentencia. Yo no se lo dije, pero sí le dije, confía en Dios. Si no, en tu inocencia, pedile perdón a Dios y que Dios te perdone. Dios es un Dios misericordioso, ¿sí? Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas, ¿sí? Porque muchas veces confundimos a la gente, ¿no? Entonces, no es un creyente solamente cuando las cosas andan bien, sino que le dice Pablo a Timoteo, ¿ah? Que la fe de él, sí, sí, empieza desde su abuela, o sea, Loida, ¿no? Y Eunice, sí. Entonces, por eso dice,
Dice, o sea, Pablo y Timoteo habían servido, o sea, a Dios con una conciencia pura, ¿sí? Que la fe de ellos había hecho morada en su corazón, ¿sí? Primero en el corazón de la abuela y la madre y después en el corazón de Timoteo. Por eso Pablo le dice una fe, o sea, no fingida, ¿sí? Este, aquí, eh, aquí vemos que pues era esa fe israelita, ¿no? En el Dios que ellos se habían confiado, pero aquí ya era la fe en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento. Entonces, eh, cuando la mamá de ahí en Hechos 16:1, si quieres nada más anótale, ¿sí? Este, Cuando la madre de Timoteo, o sea, al principio del segundo viaje misionero de Pablo, y que ella, o sea, se entrega a Cristo, ¿sí? Se le llama creyente judía. Ahí le dice en la Biblia, creyente judía, ¿sí? O sea, este calificativo de creyente, ¿sí? Es que deja de ser, o sea, una persona que quizá no conozca de Dios, ¿sí? Es una persona convertida. En el mismo libro de los Hechos una historia de evangelización en el que este, Pablo va a predicar, no me acuerdo, pero hay unas mujeres, dentro de esas mujeres hay una que se llama Lidia, ¿sí? Este, y esa mujer, está, o sea, está haciendo oración con varias mujeres y escucha a Pablo y esta mujer se convierte a Cristo, ¿sí? Porque este, dice, una que adoraba a Dios, ¿sí? Y después de que se convirtió, o sea, le llamaban creyente. Es, es un, es una atribución que se le hace a una persona, ¿sí? Que recibe a Cristo, es creyente, ¿sí? Y esto que hace Pablo, o sea, la terminología de Pablo, o sea, que dice son creyentes, o sea, las personas de la antigua dispensación, ¿sí? Que confiaron en las promesas cristocéntricas, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía Abraham, o sea, Isaac, todos ellos, ¿sí? Pero los de la nueva dispensación, o sea, que reciben a Cristo como el cumplimiento de estas promesas, pues ahí estamos incluidos nosotros, ¿sí? Entonces, en lo que respecta a la nueva dispensación, creyentes, o sea, son los cristianos, ¿sí? Según Lucas, los judíos convertidos a la fe cristiana son creyentes de los de la circuncisión. Ahí en Hechos 10:45, ahí lo van a ver, ¿sí? Entonces, todo esto nos engloba lo que el apóstol Pablo se está refiriendo a Timoteo en esos momentos, ¿sí? Y ya en el versículo 6, en el versículo 6 y lo tengo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿verdad? Yo creo que Pablo, o sea, cuando le impuso manos a Timoteo para el ministerio, o sea, eso es lo que le está diciendo, ¿no?
sea, impuso manos sobre Timoteo. Este, esto significaba que era un, permítame tantito que la batería se me está bajando. Ya. Eh, que en ese momento, o sea, pues Timoteo se estaba haciendo un asociado, ¿no? De Pablo en su ministerio. O sea, Timoteo compartió el don de la enseñanza, o sea, con el apóstol Pablo, ¿no? Y creemos que al momento de decir de la imposición de manos, tenía la intención de transferirle espiritualmente, o sea, su ministerio, ¿sí? Timoteo siempre estaba cerca de Pablo, ¿sí? Entonces les decía en Filipenses 2:20 dice, porque no tengo ningún otro que comparta mis sentimientos. Así se refería a Timoteo, que tan sinceramente se interese por ustedes. O sea, se lo está diciendo a los filipenses, sí. O sea, Timoteo era un hombre que podía llevar la enseñanza, ¿sí? Y la predicación de Pablo. Por eso Pablo lo convirtió en su compañero, su colaborador, su asociado, y así compartieron juntos el ministerio. Pero también le dice Pablo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Primeramente, este joven, tenía un don y Pablo lo recomendó que lo avivara, ¿sí? Probablemente estaban pasando situaciones difíciles que podían debilitar la fe de Timoteo, ¿sí? Este, Pablo estaba preocupado por Timoteo en Éfeso, ¿sí? Éfeso era la sede del templo de Diana, ya se los había explicado en clases pasadas, y era uno de los grandes centros de pecado del mundo romano. Era preocupante, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Y en aquella ciudad había muchas atracciones, muchas tentaciones, ¿sí? Entonces, probablemente, eso yo lo digo, probablemente, Pablo era su preocupación, de alguna manera temía que Timoteo pudiera ser reacio y refrenarse en enseñar todo, ¿no? Entonces, por eso el consejo de Dios, ¿verdad? Podemos ver la preocupación del apóstol por aquel joven, o sea, en forma, o sea, natural, ¿no? Era normal, era joven y en una ciudad como esta de pecado, pues yo creo que era bueno el consejo y la recomendación. Y les dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿sí? Aquí Pablo se refiere a esta palabra de cobardía, ¿sí? Este, yo creo que en algunos momentos nosotros, hemos sentido algo, ¿no? Yo no sé, pero a veces a los que en algún momento hemos viajado en avión nos causa temor, ¿no? Sí, que tanto así que no disfrutamos el viaje, ¿no? Entonces, pues le habla de esto, de temor, y le dice que nos ha dado Dios, o sea, un espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿sí? O sea, significa de llevar una disciplina, ¿sí? Una disciplina espiritual en nosotros mismos, ¿sí? Y en el versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, ni de participa, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto nos lleva a entender que muchas veces sí nos avergonzamos, bueno, en el principio de, de, de hablar de Jesús delante de gente del mundo que quizá uno convivió con esa gente del mundo o que convive y que le da temor de hablar de Jesús. Y por eso le dice, no te avergüences, o sea, no te avergüences del Evangelio, ¿sí? O sea, este capítulo habla de las aflicciones o los sufrimientos del Evangelio, o sea, el Evangelio se sufre,
y sobre todo en aquellos lugares donde hay persecución. Aquí lo sufre una de manera del rechazo, de los señalamientos. De esa manera uno sufre cuando llevas el evangelio, ¿no? Este, entonces, por eso esto Pablo le está diciendo, ¿no? Eh, Cuando yo sintamos esa libertad de hablar de Jesús en cualquier parte y ante quienes sea, o sea, eso es lo que Pablo está diciendo, o sea, no te avergüences, o sea, a veces hay gente que aún todavía le da vergüenza decir o que sepan que es cristiano, ¿sí? Y a veces no sabemos por qué, ¿sí? No sabemos por qué, pero no te debe avergonzar, sino todo lo contrario. O sea, te debes de sentir agradecido con Dios. O sea, que hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 6 versículo 33, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Yo creo que como creyentes no vamos a pasar a través de la gran tribulación, ¿verdad? Y ahí es un tema también un poco complicado, ¿verdad? Algunos dicen que hasta la tribulación ya está, sí. Pero vamos a tener pequeñas tribulaciones. De hecho, a veces las hemos tenido. Vamos a tener problemas en nuestras vidas, sí. Este, y eso va a ser normal en la vida cristiana, más cuando se sufre por el evangelio, o sea, más cuando es por el evangelio, sí. Este, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15 18: si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado antes que a vosotros. Ojo, a Jesús lo odiaron, a Jesús lo rechazaron y llevaba el evangelio, llevaba el perdón de pecados y todo esto pasó, ¿sí? Y todo eso pasó, ¿sí? Cuando un cristiano se convierte en una persona muy, muy popular, quizá a veces hay algo que no funciona bien en esa persona, en el sistema que lo representa, ¿no? Así que la vida cristiana no es un lecho de rosas, o sea, no es un lecho de rosas que a veces algunos imaginan, ¿sí? Este, Pablo, aquí en el versículo 8 lo que dice, tenemos que participar de las aflicciones del Evangelio, de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios, ¿sí? Entonces, si no hemos sufrido, quiere decir que cómo estamos llevando el evangelio, ¿verdad? Pero estoy seguro que en ocasiones hay gente que te ha rechazado, se voltea, no te quiere ver, no te quiere hablar, no te quiere dirigir la palabra, porque vas a empezar con tus cosas de aleluya. Eso se siente feo en la persona, pero es parte de lo que Jesús dijo. O sea, para todos los creyentes, es parte de lo que Jesús dijo, ¿sí? Y ya en el versículo 9 dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿sí? Desde la eternidad. Jesús nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, ¿sí? O sea, no por nuestras buenas obras, no porque éramos buenas personas, no, para nada, ¿sí? Hay un propósito de Dios, o sea, suyo, por la gracia de Él somos salvos, ¿sí? Y hay un propósito, y el propósito es que tú y yo llevemos el Evangelio a donde podamos, ¿sí? Haciendo la voluntad de Dios, y que este es el plan de Dios para todos nosotros. Este es el plan de Dios, ¿sí? Ok, pues yo hasta aquí las dejo. No sé, tengan alguna pregunta, algún comentario. No, bueno, no ¿Nada? sé, Perla. Yo no, no. Ok. Bueno, las dejo con mi esposa. Gracias. Bien, buenas noches, Perla. Dios te bendiga.
Buenas Hola noches, buenas nuevamente, noches. Pati. Y nuevamente, puras mujeres. Las felicito, muchachas. No sé si hay un varón, Juan Cristóbal, él ve los videos después, por trabajo no puede, ¿verdad? Estar en presencial, pero no sé si hay afuera de él otro varón, pero por lo pronto yo estoy en presencial, le digo, Alfonso, con puras mujeres. Bien, pues vamos a continuar. ¿Nadie tiene ninguna pregunta, duda, comentario acerca de todo lo que vieron con Alfonso desde el versículo 1 al 9, verdad? ¿No? ¿Todo entendido? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar ahora el versículo 10. Perla, ¿lo quieres leer nuevamente, por favor? Que hace rato ya se leyó, pero hay que leer, vamos a leerlo nuevamente, porfa. Sí, dice el 10. Pero ahora, espera, a ver, dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ok, gracias. Bueno, recordemos que Pablo estaba hablando ya anteriormente acerca de la gracia. Sí, en el versículo 9 está, desde un principio, creo que desde el 8 está hablando de la gracia. Y continúa hablando en este versículo, ¿sí? Y aquí está hablando acerca de la victoria sobre la muerte y la promesa de la inmortalidad. O sea que esto es consecuencia de la gracia, ¿verdad? De la gracia de Dios, ¿sí? Cuando dice el cual quitó la muerte. Literalmente aquí Él ha dejado sin efecto a la muerte. Nuestro Señor Jesús la dejó sin efecto, ¿sí? Pero para los hijos de Dios, nuestro Señor Jesucristo ya anuló los efectos de la muerte, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que Dios eliminó la muerte, ¿verdad? Pero recordemos que irónicamente Pablo estaba hablando desde una prisión donde él estaba esperando la sentencia de muerte y él está hablando acerca de la muerte, sí, pero Pablo no estaba hablando acerca de la muerte física, sino de la muerte espiritual, de una muerte eterna, sí, y sabemos que esta muerte eterna pues habla acerca de una separación de Dios y es lo que él está hablando. Y yo cuando estaba estudiando yo decía, pues es algo irónico, ¿verdad? Estar hablando acerca de la muerte cuando él está esperando su sentencia de muerte. O sea, yo decía, esto solamente el Señor Jesús lo pudo hacer, ¿verdad? Solamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablar con esa seguridad, con esa paz, saber a dónde él iba a ir y, sabiendo lo que le esperaba de la muerte física, pero sabiendo a dónde iba a ir después, ¿verdad? O sea, no tenía temor, no tenía temor, ¿verdad? A mí me bendijo mucho cuando yo lo estuve estudiando hacia profundidad, si ustedes se fijan, dice, pero hablando de la gracia, pero que ahora ha sido manifestada, o sea, la gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y te quedas analizando, Pablo estaba en esa posición y él está hablando acerca de la muerte, o sea, digo, qué fe de hombre, ¿no? Qué paz les dio el Espíritu Santo, qué fortaleza, ¿verdad? Porque quién sabe si alguna persona sabiendo que está esperando sentencia de muerte por el Evangelio, ya tener esta posición de aconsejar a otro, ¿verdad? Tenga así como hablaban hablaba Alfonso hace un momento, no se acobarde, no le dé temor, ¿verdad? De lo que viene. Aquí me bendijo mucho esto cuando lo estaba yo, estudiando, ¿sí? Y hay personas, como Alfonso decía hace rato, ¿verdad? Que a veces se avergüenzan del Evangelio. Y Pablo, a estas alturas, él nunca se avergonzó, ¿sí? Sino fue todo lo contrario
fue una persona que compartió de Cristo y hasta lo último, hasta la muerte, ¿verdad? O sea, por el Evangelio. Muy bien. Y Patti, ¿puedes leer el 11, por favor? del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ajá. En el versículo 10 habla de la inmortalidad por el Evangelio. Y recordemos que es una carta. Si quitamos los numeritos de los versículos, es una carta continua que dice la inmortalidad por el Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él, me imagino que en ese momento pasó por su mente todas las predicaciones, todo lo que él predicó en su momento, ¿sí? Porque recordemos que él estaba en una cárcel oscura, ¿sí? Él estaba, o sea, en unas pésimas condiciones, pero estaba encarcelado. Dice, fui predicador y luego dice, fue apóstol. Pues él había sido fundador de varias iglesias, ¿verdad? Él las había supervisado, ¿sí? Y luego dice, y también fue maestro de los gentiles, o sea, él fue a predicar la palabra a aquellos lugares donde nadie había ido. Esa es la característica que tuvo Pablo. Pablo fue a lugares donde nunca había sido mencionado, nunca se había dado a conocer el evangelio, él nunca fue maestro o predicador en lugares donde ya se había edificado en ese lugar, ¿verdad? Entonces él le dice que él era un predicador, o sea, un heraldo de la palabra, ¿sí? Y también dice que era apóstol, que era maestro, pues aquí vemos que Pablo tenía dones, ¿verdad? Los dones que el Espíritu Santo le había dado y que los tenía por obra, ¿verdad? No estaban ahí escondiditos, vemos cómo los ejercitó, ¿verdad? Y pues eso nos deja también ejemplo, ¿verdad? A nuestras vidas. Por ejemplo, rapiditamente así, Perla, ¿qué dones te ha dado Dios o qué don tienes? ¿Qué don tienes? Pues yo creo que el de servicio Ujú. y, pero creo que destaca mucho el de servicio. El servicio, muy bien, está bien. El servir tú, Pati. Enseñanza. Muy bien. De maestra. Sí. Muy bien, muy bien. Pues, gloria a Dios. Ahora otra pregunta. ¿Los están poniendo por obra? ¿Sí? ¿En qué sirves tú, Perla? Digo, hablando que es servicio el tuyo, ¿verdad? ¿En qué Sí, estás sirviendo? estoy sirviendo, o sea, así como fija, en el grupo de jóvenes, estoy fija Oh, como parte del liderazgo y ujú. aparte también en cualquier cosa que la iglesia requiera como algún servicio, pues también estoy como ahí al pendiente de cualquier cosa. Apoyando, claro. No eres de las que dicen, no, si es lavar baños, yo no voy. Dices, hay que lavar No, baños, ok, ahí voy. Muy bien. Sí, ese es el espíritu de servicio. A donde Dios nos mande. Cuando hay espíritu de servicio o sea, no necesitan mandarte. Tú solita vas y dices, aquí no hay nadie y aquí se ensució. Tú solita con ese espíritu de servicio vas y lo haces sin que te digan porque ya está en ti ese don, ¿verdad? Muy bien. Tú, Pati, ¿en dónde estás ahorita, sirviendo? Bueno, ahí en centros de integración juvenil, aquí en mi casa con los hijos, en la célula, No, pues y estás así. poniendo por obra el Algunos, don, ¿verdad? De la sí. enseñanza. Muy bien, excelente, chicas. Pues síganlo haciendo, ¿verdad? Sigámoslo haciendo. Aquí vemos que si ustedes se dan cuenta, fíjense todos los dones que aquí, de los que menciona Pablo, predicador, o sea, él fue predicador, fue un pastor, fue un apóstol, ¿sí? Y fue maestro de los gentiles, o sea, todos estaban puestos por obra y estaban al servicio de Dios, ¿verdad? Y estamos hablando de que ya era ya el final de Pablo, ¿sí? O sea, vemos cómo sí ejerció esos dones. Muy bien, ahora el 12, Perla, please. Si lo puedes leer, por favor. Salud, salud. Ah, gracias. Sí, dice, por lo cual asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar sí, para guardar mi depósito para aquel día. Ok, gracias. Aquí Pablo estaba diciendo, no me avergüenzo, ¿sí? Aunque él se encontraba en la cárcel esperando la sentencia de muerte, como les mencionaba hace un momento, Pablo ya había escrito en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él ya lo había dicho, pero ahorita se lo está diciendo a Timoteo, ¿sí? Y, o sea, dice, por lo cual asimismo padezco esto, está hablando de acerca del Evangelio, ¿verdad? Y le dice, y, y si retrocedemos aquí en este mismo capítulo, en el versículo 8, ¿sí? Vemos que Pablo le recomienda encarecidamente, ¿verdad? Que tampoco se avergüence él del Evangelio. Y aquí dice, porque yo no me avergüenzo, como ya lo había mencionado en Romanos 1:16. Pero recordemos que perdón, Timoteo era un pastor joven. Entonces él está dando este consejo, ¿verdad? Que no se avergüence del Evangelio, porque yo tampoco me avergüenzo, le está diciendo, ¿verdad? Y como decía Alfonso, a veces hay cristianos que sí sienten esa timidez, ¿verdad? De decir que es cristiano o de mencionar su testimonio, ¿verdad? O tal vez sí, hay gente que sí le dé vergüenza, ¿sí? Yo recuerdo cuando mis hijos estaban en la primaria, eh, uno entró cuando estaba en kinder y el otro en primero a esa primaria. Y al siguiente año, el grande que ya iba a segundo de primaria, pues ya había hecho yo ahí amistad con algunas mamás de ahí del salón, pues con las mamás, ¿no? Con todas. Y hay una que más se me pegaba, sí, y sino que un día ve el cuaderno de mi hijo y yo así en la carátula de enfrente, donde va la materia, el nombre y todo, yo le puse un versículo, yo le puse, porque las malas conversaciones corrompen las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ella ve el cuaderno y ahí venía la cita y todo, ¿no? Y ya luego nombre de la materia y todo, ¿no? Y lo ve y me dice, oye, tú eres cristiana, fíjense, ya teníamos un año, más de un año. ¿Y tú eres cristiana? Y le digo, sí. Dice, yo también. Y me dice Alfonso, o sea que las dos eran de la secreta, ni una ni otra se habían dado cuenta. Y yo así como que, pues sí, sí, sí es cierto. O sea, pues no se había dado. Le digo, pues yo como era nueva en esa escuela y ellas ya se conocían las mamás desde el kinder y ya estamos hablando que ya era segundo de primaria. Entonces, yo el primer año era así como que, pues yo veía que todas hacían grupitos y pues se conocían y pues yo soy muy seria, yo agarraba y agarraba mi camino, pero ella se me fue pegando ya al último. Y me dice Alfonso, o sea, tanto tú como ella eran de las secretas. Y yo así, pues sí, no, le digo, porque nunca tuve chance de compartir con nadie, porque pues yo era así, aparte yo era nueva y todas se conocían. No, 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 tú eras también de la secreta, pero no que me avergonzara. Pero, por ejemplo, ella ya tenía tiempo. Ahí sí yo digo, bueno, ella ya tenía tiempo, ella ya conocía a las mamás, o sea, de alguna manera, ella sí interactuaba más con el grupo de las mamás. Yo lo que alcancé a ver, pues yo nunca vi que fuera cristiana, tampoco era un testimonio contrario, ¿verdad? Pero ya cuando se viene el día de Halloween y de muertos y todo eso, yo dije no. Y ella me dice, no, yo tampoco. Ya éramos dos en el grupo, ¿sí? Ahí sí, cada una fue con la maestra, pues ya éramos dos las que íbamos a hablar. Y sí, la maestra nos dijo, pues se le va a bajar un punto que, pues bájeselo, maestra. Pero el niño no viene, y no, el mío tampoco. Y dijimos, bueno, nada más van a estar fíjate, dijimos, nada más hasta el recreo, porque después del recreo seguía todo lo que iban a hacer. Yo llego antes de que fuera la hora del recreo y estaba esta señora esperándome, dice, ¿sabes qué? Dice, vamos a apurarle, dice. La maestra adelantó todo. Le digo, ¿cómo no iba a ser después del recreo? No. Nos subimos corriendo hasta el segundo piso. No sé cómo se enteró ella acá abajo que le dijeron.
subimos. En el momento que abrimos la puerta, ya estaban todos los niños en filita india y así en el altar que ponen de blanco escal o yeso, no sé qué es lo que ponen así blanco, el caminito para el altar. Ya estaban todos muy formaditos, incluyendo nuestros hijos y nosotros. ¡Ay! Llegamos a tiempo, el Espíritu Santo nos llevó, pero dimos testimonio, ¿sí? Y sí, yo sí le dije a la maestra, maestra, es que yo soy cristiana y ella ya después también lo dijo, pero eso es ya también parte de no avergonzarte del evangelio, ¿verdad? O sea, aquí en China y en Roma tenemos que dar testimonio y no me importa lo que digan los demás, inclusive hubo un año en que me dijo la maestra, uno de mis hijos dice, pues si el niño no trae la maqueta de muertos, le voy a bajar un punto. Bájeselo. Termina el bimestre y el niño había cumplido con todo y salió muy bien el examen, o sea, todo. Él tenía el 10 y le pone 9 en la boleta. Y me dijo, dice, Miguel tenía el 10 pero como no me trajo la maqueta de muertos, se lo bajé a 9. Y yo le dije, está bien, maestra, no, no hay problema. Y el niño, pues sí le dio tristeza, se me agüitó mucho. Ya llegando a la casa hablé con él y le dije, mira, aquí en la tierra fue un 9 pero para Dios fue un 10. Él tenía 7 años y se puso bien contento. Y yo le hablaba de esto, ¿verdad? De dar testimonio. Y yo le decía, es que que no nos importe lo que diga el mundo, ¿sí? No nos tenemos que avergonzar, no por quedar bien con tus amiguitos o con la maestra, yo vamos a negar, digo, o sea, no, yo le hablé con él y el niño me entendió, ¿verdad? Pero me acordé ahorita de esto, ¿verdad? De que nos puede pasar como adultos, como a mí me pasó, y que no era precisamente igual, pues es que no hubo chance, yo soy seria, soy de pocas palabras, y las juntas eran cada bimestre, y bueno, no, yo nunca le saqué eso de la cabeza. Bueno, me pongo de ejemplo, no hay que avergonzarse, le digo yo. Bueno, y luego dice Pablo aquí porque yo sé a quién he creído, ¿sí? No se avergonzaba porque él sabía a quién le había creído, al Señor Jesús. Dice, y estoy seguro que es poderoso, o sea, nuestro Señor Jesucristo, para guardar mi depósito para aquel día. Cuando dice aquí que Él es poderoso para guardar mi depósito, ¿a qué creen ustedes que se refiera? ¿A qué creen ustedes? Pues yo me imagino que, no sé, su vida, Ajá, su vida lo que exactamente. hizo, ajá, sí, Sí, supongo. sí, su vida, exactamente. Tú, Perlita, ¿qué crees a qué se refiere Pablo cuando dice que yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito? Pues sí, como dice Patti, como su vida, como todo lo que, o sea, todo lo que le restaba, pues porque estaba en la cárcel, es como que, pues sí, todo lo que me queda, todo lo que en este momento puedo ser, como que Todo lo lo que entrego, Dios le ¿no? había dado, ¿verdad? Ajá. La vida, los dones, todo, o sea, pero dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué día es ese? El día del Señor, ¿verdad? El día cuando ya estemos ante el Señor, ante su presencia, cuando llegue el día que llegue el juicio, ¿verdad? El que todos los cristianos también vamos a tener un juicio, o sea, dice, Él es poderoso para guardar mi depósito, mi vida, todo lo que Dios me ha dado, todo lo que soy, ¿sí? Para guardarme para aquel día, el día que Cristo venga por su iglesia o que el Señor también nos llame a su presencia. ¿Por qué nos va a llamar un día a su presencia? Si no es que Cristo viene antes, ¿verdad? Por su iglesia, por nosotros. Y luego dice en el 13, Pati, ¿lo puedes leer, por favor? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que en Cristo Jesús. Gracias.
Bueno, aquí Pablo le dice a Timoteo que debe custodiar fielmente, ¿sí? La palabra, la enseñanza apostólica, perdón, que le había sido confiada a él, ¿sí? Esto nos recuerda que la palabra de Dios es palabra inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y creemos totalmente en esta palabra, pero dice aquí retén. Cuando le dice retén es algo que puedes perder o es algo que te pueden quitar, ¿verdad? Entonces aquí dice, retén la forma de las sanas palabras. ¿Por qué decía esto? Porque recordemos que desde Primera Timoteo veíamos que había falsos maestros, ¿verdad? Aquellos que querían engañar, ¿verdad? Entonces le dice Pablo, retén lo que así tú oigas, o sea, tú tienes la verdad, ¿verdad? Custódiala, tenla, reténla, no dejes que te la quiten, las sanas palabras, la sana doctrina. Dice, que de mí oíste en la fe, o sea, que a esa palabra que él recibió por la fe, ¿sí? Por la fe y el amor que es en Cristo Jesús, aquella palabra que había recibido por fe y que era el amor que él tenía ahora, que es en Cristo Jesús. Luego dice el 14, Perlita, ¿lo puedes leer, por favor? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ok, gracias. Muy bien. Pues aquí dice, guarda el buen depósito, como ustedes mencionaban, ¿verdad? Y dice, nos habla acerca de la vida, de todo aquello que Dios nos ha dado. Pero el Señor nos dio también al Espíritu Santo. Entonces, el depósito que el Señor nos ha dado por el Espíritu Santo que mora en nosotros, también es el fruto del Espíritu Santo. Aquellos a los que se refiere Gálatas 5, versículo 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, ¿verdad? Eh, Pablo habló anteriormente, ustedes lo vieron con Pablo acerca del dominio propio, ¿verdad? Que es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y, perdón, solamente nuestra vida puede tener poder por el Espíritu Santo. Y aquí dice, guarda el buen depósito, o sea, guarda tu vida por el Espíritu Santo que mora en ti, pero guarda también eso que el Espíritu Santo te da, ese buen depósito que Dios deposita a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el fruto y es que es el que debe de verse día con día en nuestras acciones, en nuestras reacciones, ¿verdad? ¿Cómo reacciono ante tal situación, verdad? Si reacciono en la carne o reacciono en el espíritu, ¿verdad? Pero dice aquí, guárdalo, o sea, vamos a poner por ahora ese fruto, ¿verdad? A guardar nuestro corazón. Muy bien. Ahora, en el versículo 15, Pati, ¿lo puedes leer? Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Hermógenes, perdón. Ajá, sí está medio. Este, pues fíjense, aquí habla en este versículo vamos a ver cómo Pablo menciona a hombres infieles, ¿sí? No fueron fieles porque no se mantuvieron firmes en la palabra, ¿sí? Y dice aquí, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia. En, en el Nuevo Testamento, Asia se refería no a lo que nosotros entendemos actualmente como Asia, ¿sí? En ese tiempo se refería a una provincia romana que se encontraba lo que actualmente viene siendo Turquía. A eso se refiere el Nuevo Testamento cuando habla de Asia. De hecho, en Hechos 19 Pablo ahí trabajó bastante, ¿sí? Y allí fue también dado a conocer el Evangelio por Pablo y dice,
ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, o sea, todo el trabajo que él había hecho, que está en Hechos 19, que era en Asia, lo que actualmente es Turquía. O sea, todas esas personas, fíjense bien, lo abandonaron ahorita que estaba ya en la cárcel. Si, si en ese tiempo hubiera existido la radio, nadie hubiera querido entrevistar a Pablo por radio, ¿sí? Si en ese tiempo se hubieran escrito libros, nadie hubiera querido escribir las cartas de Pablo, ¿sí? Si en ese tiempo eh, hubiera habido internet, no se hubieran hablado cosas buenas. Fíjense, para los cristianos de ese tiempo, Pablo era un cristiano muy extremo, o sea, muy extremo. No era una persona que fuera muy famosa, sí, pero, o sea, decían que era, es como que llevaba el evangelio muy al extremo. ¿Sí me explico? Entonces, estas personas que estaban en Asia, lo abandonan y cuando él está en la cárcel, cuando necesita el apoyo de esa gente, ahora sí que de sus hijos espirituales, de todos esos compañeros de trabajo, en la obra, lo abandonan. Aquí dice, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos, aquí sí menciona dos nombres, entre ellos Figelo y Hermógenes, ¿sí? De hecho, en el capítulo 1 Pablo destacó que algunos se habían apartado, ¿sí? Aquí habló de todos los que están en Asia. Es increíble. Si ustedes observan, fíjense bien lo que dice el versículo. Ya sabes que me abandonaron todos. Eso ha de haber sido tremendo para Pablo, ¿sí? Que no hubiera uno del cual él tuviera el apoyo para ir a visitarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué necesitas? ¿Sí? O sea, o estoy llorando por ti. O sea, dice aquí que todos lo habían abandonado, ¿sí? Todos los que estaban en Asia y que anteriormente habían estado con él también en Roma, ¿sí? Hay un maestro, un profesor de historia, con la materia de historia de la iglesia, que él decía acertadamente que es la historia de la iglesia ¿cómo dice? De la apostasía. Historia de la iglesia viene siendo historia de la apostasía o historia de la herejía, ¿sí? Y la verdad que esta afirmación ha sido cierta, porque ya vemos la palabra cómo está distorsionada, ya vemos cuántas religiones hay, o sea, tantas cosas que se han derivado, ¿no? Como los mormones, los testigos de Jehová, y así nos vamos, que tienen la palabra pero está distorsionada, ¿sí? O sea, dicen herejías, hacen cosas que no vienen en la palabra o tienen doctrinas de cosas que no vienen en la palabra. Entonces, vemos aquí que estas personas lo abandonaron y no fueron fieles a la sana doctrina de la que hablaba Pablo a unos versículos anteriores. ¿Cómo decía la sanas palabras, la sana doctrina de la cual también hablan en otros versículos? Pablo le dice, ya sabes de ellos, no están conmigo. Pero ahora en los versículos que siguen, Pablo menciona a hombres que fueron fieles, ¿sí? A un hombre que es fiel. Eh, Sigues tú, ahora, Pati. A ver, lee por favor el versículo. Bueno, tú el 16, tú el 17 y yo leo el 18, Perlita, Pati y yo. Empezamos contigo, Perla. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, ¿verdad? Ujú, sí. Porque muchas veces me confrontó y no se avergonzó de mis cadenas. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Wow. Pues aquí nos habla.
Ahora sí que fíjense bien el contraste. Acá, en los versículos anteriores, en el versículo anterior nos habló acerca de dos personas que fueron infieles a la palabra de Dios, pero aquí nos habla de una persona que es un gran santo de Dios para la obra, ¿sí? Y tal vez nos gustaría que nos dijeran onicéfaras, ¿verdad? Porque fíjense lo bonito que habla de él, ¿sí? Esta persona aparentemente se encontraba en Éfeso, ¿sí? Se encontraba en Roma por negocios, pero era un hombre muy ocupado, fíjense bien, y aún así tuvo tiempo de ir a buscar a Pablo a la cárcel. En Roma había muchas cárceles, muchachas. Y antes no era como ahora, que agarras el celular o te metes a internet y rápido, si no está en una, está en otra y en un ratito. Allá no, allá era en dónde estará Pablo. A pesar de ser un hombre muy ocupado, él se dio el tiempo de andar buscando cárcel por cárcel hasta que dio con Pablo. Y dice aquí, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces, fíjense lo que dice, muchas veces, o sea, no fue una sola visita, ¿eh? Muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Yo les mencionaba hace un momento que nadie hubiera querido entrevistar a Pablo ni saber nada de Pablo, y mucho menos, como decía hace un rato Alfonso, acercarse o decir que era amigo de Pablo, ¿sí? Por el peligro que había, por la persecución. Sin embargo, este hombre dice, muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Yo veía el contraste, qué confort, qué alivio para Pablo. Los de Asia me abandonaron, pero en Onesíforo, en una sola persona, encontró todo lo que aquellos, que me imagino que debieron haber sido bastantes allá en Asia, ¿no? Pero dice, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Y no debió, créanme que no debió haber sido fácil para esta persona, para Onesíforo, por la cantidad de cárceles que tenían los romanos. ¿Sí? Y luego el deseo, el deseo de Pablo para esta persona, para Onesíforo, dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Qué bonito, ¿no? O sea, él desea que cuando aquel día venga, cuando él esté ante la presencia del Señor, cuando venga el juicio, dice, el deseo de él era que el Señor haya misericordia, ¿sí? Y cuánto nos ayudó en Éfeso, dice, tú lo sabes mejor, ¿sí? Eh, Timoteo, vemos aquí que él ya sabía cómo le había ayudado a Pablo en Éfeso, o a los dos, ¿verdad? Pero gesto digno de este señor de Onesíforo, ¿sí? Muy probablemente Pablo lo guió también al evangelio a este varón, ¿verdad? Pablo termina el primer capítulo con un contraste de personas infieles y de una sola persona fiel, que si, no tenemos idea de cuánta gente haya sido en Asia, pero debieron haber sido muchos, se convertía mucha gente. De todos ellos que lo abandonaron, aún en uno solo encontró eso que necesitaba, ¿verdad? Ese ánimo, ese confort, ese amor, ¿verdad? Pero aquí entraría una pregunta muy interesante, muchachas. Eh, ¿Cuántas veces hemos reconfortado a un hermano en la fe últimamente? ¿O cuál fue la última vez que nos tuvimos que ser ese onesíforo, consolando, dando ánimo, dando amor o a una persona que es cristiana, que es hijo de Dios, pero que está pasando por un momento difícil, ¿verdad? Por eso yo decía hace rato, quisiéramos ser onesíforo, ¿verdad? Onesíforas, ¿verdad? Y el significado de onesíforo significa portador de utilidad. ¿Sí? Así que él le estaba haciendo honra a su nombre, a lo que significaba su nombre, ¿sí? Y con esto termina Pablo. Me gustó cómo termina con el ejemplo de un infiel
y de una persona fiel a la palabra de Dios, fiel a la obra también, ¿verdad? Pues bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? ¿Todo entendido, todo anotado? Eso se va a ver el día del examen, muchachas, así que pregunten lo que quieran ahorita. No se crean. Por ahí les vamos a dejar las diapositivas, y no es ahorita, pero mañana sí, se las pasamos primeramente Dios, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a orar para terminar, ¿ok? Vamos a orar. Padre, en esta noche, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta clase, Señor, en la que aprendimos, Padre Celestial, que en esto último que acabamos de ver, Señor, que tú has dado dones, Señor, has dado talentos, Señor, a tus hijos, Señor. Y Padre, pues ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, Padre, pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a poner por obra, Señor, esta palabra que hemos visto hoy, que nosotros podamos ejercitar, Señor, esos dones, Señor, que tú nos has dado, Señor, para que tu nombre sea el único exaltado y el único glorificado a través de esos dones, Señor. Padre, y que podamos ser, Señor, Padre, como este varón, como Onesíforo, Señor, que podamos dar, Señor, consuelo, que podamos dar amor, Señor, podamos dar ánimo, orar por algún hijo tuyo, Señor, que esté pasando por alguna necesidad, Señor. Señor, pues aquí están nuestras vidas, Señor, Padre, las ponemos delante de tu presencia, Señor. Padre, pidiéndote en el nombre de Jesús, Señor, que podamos ser útiles, Señor, en tu obra, Señor, para extender el reino aquí en la tierra, Señor. Yo te ruego que tú bendigas, Señor, a mis hermanas, que bendigas a Mayra, Señor, que hoy no pudo conectarse, Señor. Te pedimos que tú envíes tu bendición donde quiera que ella se encuentre, Padre. Y Padre, también oramos por los que ven, Señor, este video, Señor. Oramos, Padre, que tú traigas también, Señor, a ellos revelación, Señor, discernimiento de tu palabra, que abras el entendimiento a todos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, pidiéndote que tú des, Señor, un sueño, Señor, reparador, Señor, de energía, que tú hables, que tú ministres, Señor, a nuestra vida mientras dormimos, Señor. Que tu Santo Espíritu siga obrando, Señor, a través de sueños y visiones, hablándonos a nuestra vida, Señor. Todo esto te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.